En este video vamos a ver las funciones trigonométricas en el círculo unitario como funciones de un segmento. Concretamente veremos el tema de círculo trigonométrico. ¿Qué necesitas saber antes de empezar? Necesitas saber que vamos a utilizar el círculo unitario, que quiere decir que nuestro círculo va a tener como radio la unidad. También que estés familiarizado con las funciones trigonométricas, concretamente en las relaciones de los lados de un triángulo rectángulo. Sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sabemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, etc. Me refiero a esos aspectos. Y también el término de perpendicular. Sabemos que es perpendicular una recta tal que intersecta a un segmento o a otra recta que forma un ángulo de 90 grados. El truco de este tema de las funciones trigonométricas se basa en que buscamos dividir o aplicar las razones, las funciones trigonométricas, de tal forma que se simplifique en la parte del denominador la unidad, es decir, que buscamos dividirlo entre 1. Bueno, pues las funciones trigonométricas de un ángulo son razones que se pueden representar por medio de segmentos de recta. Si se escoge una unidad de longitud tal que el denominador de todas las razones sea la unidad, esto se puede conseguir en el círculo trigonométrico, en el cual el radio es la unidad, o sea, el radio es igual a 1. Pues bien, empecemos. Sean A y A' y el par B y B', dos diámetros perpendiculares coincidentes con los ejes rectangulares, por ejemplo, del eje X y el eje Y, en el sentido positivo y negativo de ambos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que estamos también involucrando el plano cartesiano, aunque no esté explícitamente. Bien, sean A o P un ángulo cualquiera generado por la rotación del radio alrededor del centro, donde OA, el segmento OA, que es un radio, es la posición inicial, y el segmento OP va a ser la posición terminal. Sabemos que un ángulo se compone de un lado inicial, un lado final, unidos esos dos lados por el vértice. Bueno, pues para esto vamos a trazar con la intersección de nuestra circunferencia, se va a trazar PM, el segmento PM, de tal forma que es perpendicular al segmento AO, o sea, un radio, y PQ respectivamente. Aquí hemos trazado el segmento PQ, que este es perpendicular al segmento OB. No te pierdas con el término perpendicular. Bueno, en el triángulo rectángulo formado por los puntos M o P, que es donde está delimitado nuestro ángulo a estudiar, tiene como hipotenusa OP, que en este caso es un radio que vale 1, ¿sí o no? Bueno, entonces, el seno de ese ángulo que estamos estudiando, sabemos que ese ángulo puede ser cualquiera. Es un caso general, pues va a ser aplicando el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso nuestro cateto opuesto es el segmento PM, sobre la hipotenusa que es el segmento OP. Que esto quiere decir que estamos dividiendo PM sobre 1, ese es el truco, es igual a PM. El seno de nuestro ángulo estudiado es el segmento PM. Bien, lo mismo hacemos con el coseno. El coseno de nuestro ángulo a estudiar es el segmento OM partido por el segmento OP, que es la misma mecánica, que es como dividir el segmento OM sobre 1, que es simplemente OM. Bueno, ahora vamos a buscar las funciones tangente y secante, pero para esto necesitas saber lo siguiente. Cuando dos triángulos son proporcionales en cuanto a sus lados,
sabemos que dos triángulos son iguales técnicamente, cuyos lados son proporcionales y son iguales en cuanto a sus ángulos. Por ejemplo, para el caso general de un triángulo rectángulo cuyos lados midan 3, 4 y 5, si yo tengo un lado de 6, 8, 10, son proporcionales porque el segundo triángulo he multiplicado cada lado por 2. Sin embargo, tienen los mismos grados. Bien, una vez que quedó claro, pasemos. En el punto A se va a trazar el segmento AT, de tal forma que es perpendicular al radio OA, ¿sí? Hasta encontrarse con la prolongación de OP. El segmento OP ya no mide un radio, ya no mide 1, ya mide un poco más porque se ha prolongado, se ha alargado de tal forma que intersecten en el punto nuevo llamado T. Como puedes ver, tenemos un triángulo más grande. Por ejemplo, tenemos un triángulo del segmento OM y un triángulo, formado por los puntos MOP y otro triángulo más grande, pero que comparten el mismo ángulo, cuyos puntos son A, O y T. ¿Sí? ¿Está bien? Espero que quede claro. Para esto es como un pequeño truco o artilugio de tal forma que queremos conseguir que dividamos entre la unidad. Para esto vamos a utilizar la función tangente. La tangente de nuestro ángulo estudiado va a ser igual al segmento PM, ¿sí? PM, que es el del triángulo chiquitito, sobre OM, ¿sí o no? Que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero si sabemos que estamos dividiendo dos triángulos que sus lados son proporcionales, entonces son el mismo en cuanto al valor del ángulo. Por ejemplo, yo puedo dividir 1 entre 2 y también puedo dividir 2 entre 4. Ambas divisiones nos darán 0.5. Pues lo mismo aplicamos en los triángulos. En este caso vamos a tomar el segmento AT y lo vamos a dividir entre OA, que es lo mismo, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de nuestro ángulo estudiado. Entonces, si yo estoy dividiendo el segmento AT sobre el segmento OA, estoy dividiendo entre el radio, como puedes ver. Y esto simplemente es AT. Ese es el valor de la función tangente de nuestro ángulo estudiado. Aplicamos la misma mecánica para la función secante de nuestro ángulo estudiado. En este caso, en el triángulo pequeño, sería el segmento OP sobre el segmento OM, ¿sí? Que es la inversa del coseno. Y al aplicarlo a lo mismo en el triángulo más grande o en el nuevo triángulo formado, sería igual a dividir el segmento OT sobre el segmento OA. Y sabemos que OA es la unidad. Entonces, técnicamente, el valor de la secante de nuestro ángulo estudiado es OT, el segmento OT. Bien, que este segmento OT es la prolongación de OP. Es más grande que la unidad. Que quede un poco claro. Bueno, ahora te voy a mostrar esta pequeña tabla. No quiero que te aprendas todos los valores, sino que en lo siguiente. Para obtener las otras dos funciones trigonométricas de nuestro círculo trigonométrico, que en este caso viene siendo la tangente y la cosecante, vamos a utilizar las inversas del ángulo complementario. ¿Sí? ¿Qué viene siendo esto? Mira. La tangente, por ejemplo, enfócate en la tangente de 60 grados. Aquí en la tabla nos marca raíz de 3. Y cuando un ángulo es complementario, por ejemplo, el complemento de 60, pues sería 30. De tal forma que si lo sumo, 60 más 30 me tienen que dar 90. Dos ángulos complementarios cuya suma den 90 grados. Bueno, la inversa de la tangente es la cotangente en cuanto a ángulos complementarios. Mira la cotangente de 30 grados.
también es raíz de 3. ¿Sí? Que quede claro. Porque ahora no vamos a tomar nuestro ángulo estudiado, sino el complemento del ángulo estudiado. Por ejemplo, yo estoy estudiando el ángulo de 20 grados en mi círculo trigonométrico. Ahora, para sacar la tangente y la cosecante voy a utilizar las mismas funciones, pero ahora de 70 grados, porque es el complemento, ¿sí? Y verás que da lo mismo. Bueno, espero que haya quedado claro para seguir con esto. Hemos tenido nuevas prolongaciones. Bueno, para obtener la cotangente del ángulo y la cosecante de nuestro ángulo estudiado, vamos a sacar la tangente del ángulo complementario del ángulo estudiado. ¿Sí? Es decir, quiero sacar la tangente de alfa, ahí se ve claramente. Pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues estudiar el complemento de mi ángulo alfa, el ángulo teta, perdón. Ahora utilizaría yo la tangente del ángulo BOS, ¿sí? El complemento que da los 90 grados. Bueno, para obtener entonces la cotangente del ángulo estudiado, en este caso el ángulo teta, y la cosecante del mismo ángulo, se va a trazar el segmento PS, que va a ser perpendicular al segmento OP, ¿sí? En B, hasta encontrarse con la prolongación de OP. Como podemos ver, el segmento OP es todavía más grande que en las dos funciones anteriores, ¿sí? Porque se ha prolongado. Bueno, el triángulo formado es un triángulo mayor. Se ve claro el triángulo más grande formado, cuyo lado es de color azul y los otros dos lados de arriba, ¿sí? Es el triángulo BOS. Entonces, para sacar el ángulo, la tangente del ángulo del triángulo BOS, es como dividir el segmento PQ. El segmento PQ es un triángulo pequeño. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Este pequeño triángulo, ¿sí? El segmento PQ, como esa tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es el segmento PQ sobre el segmento OQ. Y como estamos estudiando el mismo ángulo, pero de diferentes triángulos, pero esta diferencia de triángulos es proporcional, es como dividir el segmento BS sobre el segmento OP, ¿sí? Y el segmento OB es la unidad. Por eso digo que es el pequeño truco. Buscamos dividir algo por la unidad, aplicando diversos artilugios o estrategias válidas para obtener un valor correcto. Bueno, entonces, la tangente del ángulo complementario al estudiado, ¿sí? En este caso la tangente es el segmento BS, que esto va a ser igual a la cotangente de mi ángulo realmente estudiado, que en este caso también es el segmento PS. Si no quedó claro, mira, regresémonos a la tabla. Busquemos la tangente, por así decirlo, de 30 grados. En este caso es 1 sobre raíz de 3. Y la cotangente de 60 grados también es 1 sobre raíz de 3. Si yo apliqué la tangente de mi ángulo complementario, pues también será el valor de la cotangente del otro ángulo complementario. ¿Sí? Y hacemos la misma mecánica ahora para sacar la cosecante. Para sacar la cosecante de mi ángulo estudiado, pues voy a utilizar la secante del ángulo complementario. ¿Sí? Por ejemplo, regresémonos a nuestra pequeña tabla. Si yo busco la secante, por ejemplo, de 60 grados, la secante de 60 grados es 2. Bien, entonces el complemento de 60 es 30. Me voy ahora a la cosecante. La cosecante de 30 es igual 2. La secante de 60 es 2. La cosecante de 30 también es 2.
60 más 30 me dan 90, que son complementarios. Bien, ahora, si yo aplico la misma mecánica de la función tangente para obtener la cotangente, pues quedaría que la secante del ángulo BOS va a ser igual al segmento OP del triángulo pequeño sobre el segmento OQ, que como sabemos que son triángulos proporcionales, pues hacemos la misma división, que es el segmento OS, ¿sí? OS partido por OB. Y sabemos que OB es la unidad, entonces la secante del ángulo BOS es el segmento OS, que esto es la cosecante del ángulo estudiado, que también es OS. ¿Sí? Ahora, en conclusión, este es nuestro círculo trigonométrico. Bien, entonces el seno de nuestro ángulo estudiado es el segmento PM. El coseno de nuestro ángulo estudiado es el segmento OM. La tangente el segmento AT. La cotangente el segmento BS. Y la secante el segmento OT. Y finalmente la cosecante es el segmento OS. Bueno, ahora vamos con características de nuestro círculo trigonométrico, que en este caso viene siendo los valores de los segmentos de acuerdo al cuadrante del plano cartesiano y magnitud del ángulo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí nuestro círculo trigonométrico como que abarca el primer cuadrante, ¿sí o no? Es decir, la parte superior derecha hemos usado para trazar y obtener las funciones trigonométricas basado en segmentos. Entonces, ¿cuáles serán los valores de estos segmentos en los demás cuadrantes? A eso nos referimos, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Bueno, para tener una idea clave, pues vámonos al aspecto geométrico. Vámonos concretamente con el segundo cuadrante. Ya hemos visto o demostrado en el primer cuadrante. En el segundo tendrá este aspecto. ¿Qué viene siendo? Bueno, pues vamos a trazar un ángulo al, al segundo cuadrante, que esté hasta el segundo cuadrante. Aquí se puede ver en color blanco. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Es muy difícil? No. Concretamente, si a ti te dan a estudiar un ángulo en cualquier cuadrante, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tendrás que partir o prolongar o trazar también los segmentos como que se ven internos dentro del círculo, en este caso el de color rojo y el blanco. Tendrás que hacerlos de esta forma. Y tendrás que trazar dos rectas, dos perpendiculares externas al círculo. Eso es todo. De tal forma que deben de cumplir que sean perpendiculares, tanto al eje Y como al eje X. ¿Qué más tienes que saber? Bueno, que las líneas o las rectas externas tienen que ser tangentes, es decir, que pasen en un solo punto de la circunferencia. Bueno, entonces, como nuestro ángulo es un ángulo del primer cuadrante en un inicio, todas las funciones vimos que son positivas, ¿sí o no? En cualquier cuadrante en el que esté el lado terminal del ángulo considerado, la tangente se obtiene por medio de la perpendicular en el punto A y la cotangente por medio de la perpendicular en el punto B. Esa es una característica además. Tangente y cotangente. Tangente en el eje X, cotangente en el eje Y. Tangente en el punto A o A' y cotangente en el punto B o B', que en este caso es positivo o negativo. ¿Cómo quedaría nuestros trazos de las rectas o segmentos en el tercer cuadrante? Quedaría de este aspecto. Mira, es la misma mecánica. Y para el cuarto cuadrante quedaría de esta forma.
está en el cuarto cuadrante gracias a lo que se ve en blanco, que es el ángulo que se ha movido, ¿sí? El lado inicial y el final. Sabemos que el lado inicial es un radio, parte del radio, y el lado final pues es un segmento que esté en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Bueno, ya que estudiamos esto, ¿cómo quedarían los valores de nuestros segmentos? Bueno, te voy a mostrar a continuación una pequeña tabla, pero para esto antes debes de entender por qué esto es así. Mira, sabemos que nuestro plano cartesiano tiene pares conjugados. Los pares conjugados pueden ser positivos y negativos. Por ejemplo, en el primer cuadrante tienen ambos signo positivo. Tiene signo positivo el eje X y positivo el eje Y. En el segundo cuadrante tiene el signo negativo el eje X y signo positivo el eje Y. En el tercer cuadrante ambos tienen el signo negativo. Y en el cuarto cuadrante el eje X es positivo y el eje Y es negativo. Entonces, a partir de estas cosas, o estas características, perdón, del plano cartesiano, podemos definir cuál función va a ser positiva y negativa. En el primer cuadrante todas son positivas, todas. En el segundo cuadrante solamente es positiva el seno y la inversa. En el tercer cuadrante solo es positiva la función tangente y su inversa. Y en el cuarto cuadrante es positiva la función coseno y su inversa. ¿Cómo obtenerlo de una forma más rápida? Analíticamente hablando, bueno, pues el eje X corresponde al coseno y al eje Y corresponde al seno. Si tú aplicas las funciones trigonométricas, la hipotenusa en todo caso va a valer siempre positivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber el coseno. El coseno de un ángulo. En este caso es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno en el primer cuadrante pues está a X positivo, ¿sí o no? X corresponde al coseno. Y en el primer cuadrante X es positivo y nuestra hipotenusa es positiva. Entonces, más entre más, pues es más. Entonces, el coseno en el primer cuadrante es positivo. Pero supongamos que el coseno lo meto en el segundo cuadrante. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, pues el coseno en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, X es negativa. ¿Sí? Entonces, sería menos entre más. Más es mi hipotenusa. La hipotenusa siempre va a valer va a tener un signo positivo. Entonces más sería menos entre más, menos. Por lo tanto, mi función coseno en el segundo cuadrante es negativa. Y eso es lo mismo para el seno y la tangente. Con que nada más apliques estos métodos para seno, coseno y tangente, podrás obtener análogamente las inversas, cotangente, secante y cosecante. Bien, para que quede más claro, vámonos a la tabla. Bueno, en el segundo cuadrante, si yo estudio un ángulo, el seno, el segmento PM es positivo. Si yo estudio el coseno de un ángulo, el segmento OM en este caso es negativo. ¿Sí? Como te había dicho, el coseno va a ser negativo. Bien, la tangente en el segundo cuadrante va a ser negativo. El segmento AT es negativo. Y puedes analizar detenidamente esta pequeña tabla. Por ejemplo, para el cuarto cuadrante, la secante de nuestro ángulo va a ser positiva. En este caso, el segmento OT. ¿Sí? Y en este caso también el coseno. El coseno es positivo. La inversa del coseno pues es la secante. Y así ya entendiste más acerca de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, también cómo se obtiene basados en el círculo trigonométrico. Y para concluir, vamos a dar características de las funciones. En las características de las variaciones de las funciones trigonométricas. Si en el círculo trigonométrico, considerando un punto P, que a partir del punto A se mueve sobre la circunferencia en sentido contrario, vamos a regresarlo a
al inicio para que se entienda. Aquí. Bien. En un punto P, que a partir del punto A se mueve sobre la circunferencia en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, entonces el ángulo A o P, el ángulo θ, varía obviamente de 0 grados hasta 360 en el sistema sexagesimal. Y entonces, dado que estamos estudiando el círculo unitario, podemos observar lo siguiente. El valor de seno varía entre 1 y -1, de acuerdo también al plano cartesiano, ¿sí? Y su valor absoluto siempre queda comprendido entre 0 y 1. En el primer cuadrante, es decir, si nosotros dividimos los 360 grados entre 4, es decir, que el primer cuadrante de 0 a 90 grados, el seno crece de 0 a 1. En el segundo cuadrante, sabemos que va de 90 a 180, el seno crece de 1 a 0, o también decrece. En el tercer cuadrante, que es de 180 a 270, el seno decrece de 0 a -1. Y en el cuarto cuadrante, el seno crece de -1 a 0. Este tema también es importante para obtener los valores de ciertos ángulos, por ejemplo, en los triángulos notables. Se conocen alrededor de 25 triángulos notables gracias al círculo trigonométrico. Pueden existir más si profundizas este tema. El coseno, ahora vamos con el coseno. El coseno es el valor, varía también en -1 y 1. Y también su valor absoluto será 0 y 1. En el primer cuadrante, el coseno ahora decrece de 1 a 0. En el segundo, decrece también de 0 a -1. En el tercer cuadrante, crece de -1 a 0. Y en el cuarto, crece de 0 a 1. Con que entiendas lo siguiente, que las funciones simples, las funciones trigonométricas simples, seno, coseno, tangente, más que nada seno y coseno, todo se puede representar en senos y cosenos. Que los valores de seno y coseno van a variar de -1 a 1. ¿Sí? Le puedes meter un ángulo que pertenece a los reales de 0 hasta 360 grados e incluso mayor, porque aquí entra un tema que viene siendo la igualdad de ángulos. ¿Sí? Puedes meterle el seno de 600 y siempre te va a dar un valor entre -1 y 1. También para coseno. Para la tangente, el valor de la tangente varía del positivo, del infinito positivo al infinito negativo. ¿Sí? Para estudiarlo concretamente, si te quieres verlo detenidamente, el valor en el primer cuadrante de la tangente crece de 0 indefinidamente. En el segundo, la tangente crece desde grandes valores negativos hasta 0. Es decir, que aquí tiene diferente dominio gracias al comportamiento de senos y cosenos, porque la tangente se representa en seno sobre coseno. ¿Sí? Y ya vimos que podemos asignarles valores reales, entonces al ir incrementando o decreciendo estos valores, pues pueden dar valores indefinidos o infinitos. ¿En qué? En diferentes cuadrantes. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que no podemos dividir entre 0, por lo tanto aquí la tangente se entiende que sería negativa, tiene un valor negativo. ¿Sí? O también el seno en cierta parte del plano cartesiano es 0, pero el coseno es un número real, entonces sabemos que 0 entre un número pues es 0, entonces la tangente tenderá a un valor 0. Bien, y para la cotangente, que es la inversa de la tangente, pues también va a variar de el infinito positivo a menos infinito. ¿Sí? Vamos a dar rápidamente las características de estas funciones.
En el primer cuadrante, la cotangente decrece de valores positivos a 0. ¿Sí? En el segundo cuadrante, decrece de 0 e indefinidamente. En el tercer cuadrante, la cotangente decrece desde grandes valores positivos hasta 0. Y en el cuarto cuadrante, la cotangente decrece a partir de 0 e indefinidamente. La secante también tiene valores positivos, infinitos positivos e infinitos negativos. ¿Y cómo lo puedes comprender más rápido? Bueno, te había yo dicho que el segmento OP va haciendo sus prolongaciones y se va haciendo más grande, de tal forma que sobrepasa, ¿sí? Sobrepasa el valor de la unidad. Incluso anteriormente te había yo enseñado que un valor trigonométrico da 2. Y ves que te había yo explicado que las funciones básicas que seno y coseno merodea entre -1 y 1. Eso quiere decir que queda fuera de la comprensión del círculo trigonométrico valores más grandes que 1. Entonces la secante, al tener valores infinitamente positivos y negativos, se vuelve incomprensible o no se tiene un valor exacto a medida que crece o en ciertas posiciones, porque también decrece. Bien, para el primer cuadrante, la secante crece de 1 e indefinidamente. En el segundo, crece desde grandes valores negativos hasta -1. ¿Sí? En el tercer cuadrante, la secante decrece a partir de -1. Y en el cuarto, decrece desde valores positivos hasta 1. Como puedes ver, siempre parte de valores infinitamente grandes o infinitamente pequeños y llega a 1. También merodea, ¿sí? Pero que quede claro que va a ser mayor a 1. No siempre, ese es su límite, que llega a -1 y a 1. Y finalmente con la cosecante, el valor de la cosecante varía igual entre valores infinitamente positivos e infinitamente negativos. En el primer cuadrante, la cosecante decrece, igual desde grandes valores positivos hasta 1. ¿Sí? Empieza en valores positivos infinitos y llega hasta 1. En el segundo cuadrante, crece a partir de 1 e indefinidamente. ¿Sí? Parte de 1 y se vuelve hasta el infinito. Y en el tercer cuadrante, la cosecante crece desde valores negativos, infinitamente negativos, hasta -1. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, la cosecante decrece a partir de -1 indefinidamente. Es necesario aprenderse todo esto. No es necesario memorizarte todas estas características que te he mencionado. Puede sonar tedioso, pero con que comprendas el círculo trigonométrico, que puedes obtener todas estas características. ¿Sí? A partir del círculo unitario, tú ya sabes que el radio es 1 y en las coordenadas del plano cartesiano es 1 y -1. Entonces ya tienes en claro que 1 y -1 van a merodear todos los valores de las funciones trigonométricas. Digo todos porque todos llegan a ese valor, nada más que las inversas tienden a valores infinitos gracias al estudio de segmentos. ¿Sí? Es por ello que en tu calculadora, cuando hayas hecho ejercicios y pones valores grandes, funciones trigonométricas inversas y le añades valores grandes, esto no es posible asignarte ese valor. ¿Lo puedes calcular manualmente? Sí. Y te va a dar un valor mayor a 1. Y es por ello que digo que los valores de funciones trigonométricas inversas que sobrepasen la medida de la unidad se vuelven incomprensibles en cuanto al estudio de este tema. Bien, espero que haya quedado claro. Posteriormente vendría también el estudio o comportamiento de las funciones trigonométricas, pero eso ya es un tema de precálculo y esto será en otro video. Sin más que agregar, sería todo.